Cordial saludo para todos en esta mañana. Qué bendición volvernos a reencontrar en la presencia del Señor y poder rendirle culto y adoración al que es digno de ella. Es una bendición para todos los que están cerca y para todos los que están lejos poder participar de esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Les invito para que oremos juntos y pongamos esta reunión virtual en la presencia del Señor. Señor Jesús, amado Padre Celestial, gracias, muchas gracias en esta mañana por permitirnos despertar y estar en este lugar, Dios mío, con mucho amor, con mucha fe, con mucha fortaleza, reunidos, oh Dios, en tu nombre, con el pueblo de cerca y de lejos. Pido, Señor, que tu bendición llegue a cada hogar, a cada sala, Señor Jesús, a cada lugar donde dos o tres a esta hora de la mañana están reunidos para participar de esta actividad en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, reiterar la bienvenida a todos los santos y fieles que, como siempre, a esta hora de la mañana, desde que iniciamos esta actividad virtual, no se han perdido ni una sola transmisión, ya sea los fines de semana, como también en los devocionales de lunes a jueves. Qué bendición poder participar juntos, como siempre, agradeciendo a todos los hermanos que han estado y que seguirán participando, llevando la palabra de Dios en los devocionales hasta sus casas, esperando en Dios de sus oraciones también para que Él nos bendiga, nos ayude para continuar participando de esta forma de culto mientras las cosas se normalizan. En todo caso, es una bendición poderles saludar a todos y decirles que se les extraña mucho a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que lleva muchos años en esta comunidad, en esta familia de fe, como el que acaba de iniciar. Para los amigos que nos han estado visitando, a ustedes se les saluda y se les anima a continuar firmes y fieles para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, animándoles para que no pierda el deseo de ser fiel a Dios, no pierda el deseo y el anhelo de asistir al lugar donde juntos participamos de la palabra y la alabanza y la adoración a Dios. No pierda el deseo en su corazón como había en el corazón del salmista David, ¿verdad?, de estar en el lugar indicado, porque la Biblia dice que es bueno, que es maravilloso, que es agradable estar juntos los hermanos alabando al Señor, adorando al Señor. Hemos tenido un tiempo muy extendido de limitación a este tipo de actividades de adoración a Dios y de servicio a Dios, pero gracias sean dadas a Dios que ya se aprobó la primer fase de posibilidad de reunirse en grupos limitados de 10 personas. Así es que en esta mañana es una bendición estar aquí con el parte del departamento de escuela dominical de las maestras. Es una bendición poderles saludar a ellas con sus líderes, hermana Marina y hermana Catalina, y qué bueno poder darle gracias también a hermano Edgar, siempre por su ayuda en la parte técnica. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite iniciar esta primera etapa de posibilidad de reunirnos en el 811 para juntos alabar al Señor, juntos adorar al Señor. Sentí en mi corazón invitar a las hermanas porque los domingos por la mañana es parte de sus actividades, parte de su servicio a Dios y a los niños,
y les agradezco a todos su paciencia, su comprensión. Sé que muchos anhelamos estar aquí, pero también necesitamos continuar dar seguimiento a las recomendaciones básicas establecidas por las leyes civiles, terrenales, en bien de la sociedad. Así es que estamos contentos en esta mañana por saludar al grupo de maestras que están acá siguiendo las recomendaciones básicas establecidas. Al entrar en la segunda etapa, esta etapa permite reunir a 50 personas y estaremos dando detalles más adelante en la forma en que lo haremos, pero eventualmente se estarán invitando a algunos hermanos en número establecido para que puedan participar de estas reuniones. Así es que pido a las maestras que están presentes que den un gloria a Dios. Qué bendición poderles saludar. Y la tercera etapa o fase pues ya es permitido 250 personas. Por favor, sigamos orando juntos para que pronto se normalicen estas actividades y podamos reunidos adorar al que vive y permanece para siempre. Les animo en esta mañana y les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 1 al 6, que dice a la letra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso es el Señor, que nos deja esa puerta abierta de poder clamar con fe, con confianza, con humildad y esperar que Él en su tiempo intervenga de forma sobrenatural para tomar en cuenta nuestra adoración, nuestra alabanza, como también nuestras súplicas en situaciones difíciles. En esta mañana sigamos orando por hermana Ruth, hermana Marisela, hermana Cindy y por toda la familia Pacheco. Los que están cerca y los que están lejos están experimentando el profundo dolor de perder a su querida abuela. No es para menos, es un dolor muy grande perder a un ser querido tan cercano. Dios les permitió tenerla por muchos años y disfrutarla, pero ahora ha llegado para esta familia el tiempo de dolor, el tiempo del llanto, el tiempo de la tristeza por la separación de un ser querido. Así es que vaya para toda esta familia, en nombre de la familia de fe, en nombre de la Iglesia del Señor, nuestro más sentido pésame y le reiteramos nuestras oraciones a su favor, porque donde la voz del hombre, donde la mano del hombre no puede llegar para hacer algo en estas circunstancias, creemos firmemente que la mano de Dios, la presencia de Dios está con ustedes para infundirles aliento, fortaleza y consolación en el nombre del Señor Jesucristo. Anuncio importante. Esta mañana hablé con hermana Ruth y hermana Marisela y pues en nombre de toda la familia Pacheco, ellas dan las gracias a la membresía de la iglesia por las oraciones en este momento tan difícil, por la partida de un ser tan querido, una madre, una abuela y muchos nietos y todo lo que conlleva el ente familiar. Están enlutados. Ellas agradecen
las oraciones a su favor y que sigamos pues orando por ellas. El entierro será este día a las 2 de la tarde. Ellas agradecen a todos, a todas las hermanas, las oraciones, de acuerdo a la información de la administración del cementerio. Se había programado o planeado que se podía asistir para participar, acompañándoles desde los vehículos. Pero a última hora, escuchen bien todos los hermanos, la administración les han informado que por las circunstancias de la calle en este cementerio, la calle principal, han suspendido la posibilidad de poder asistir para poder participar desde los vehículos. Así es que este anuncio va para toda la membresía de la iglesia, que de seguro estábamos proyectados para estar con ellas aún de esta manera, pero debido a la recomendación de la administración, se suspende la posibilidad de estar presente con ellas en esta ocasión, pero continuemos orando, continuemos expresando nuestro afecto de muchas maneras y que estoy seguro que será de gran ayuda para toda esta familia. Así es que la posibilidad de poder asistir para acompañarles al entierro a las 2 de la tarde queda cancelada por la administración del cementerio en razón de que están considerando evitar algún congestionamiento en la calle principal a la entrada principal al cementerio. Así es que cualquier otra información que usted quiera al respecto me puede llamar después de este servicio. Así es que rogamos a Dios que Él continúe fortaleciendo a la familia Pacheco, a la familia Reyes, que recientemente también fueron golpeados por la partida de un ser querido. Creemos firmemente que Dios es el Dios de la vida y que Él es el que determina cuándo ha de sacar el espíritu de vida de todo ser humano. No es permitido al ser humano escoger cuándo, a dónde y cómo. La realidad es esa y por eso la gran necesidad de estar a cuentas con Dios para poder estar de la mejor manera caminando y agradando a Dios. Vamos a la Biblia en esta mañana, en Éxodo capítulo 19, verso 6 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 7 al 10. Vamos a participar y en esta mañana pónganse de pie las maestras y maestros y me van a ayudar. Cuando lleguemos a Primera de Pedro, yo voy a leer un versículo y ustedes el segundo versículo. He dicho Éxodo capítulo 19, verso 6, y cuando llegamos a Primera de Pedro del capítulo 2, verso 7 en adelante, yo voy a leer el 7 y ustedes el verso 8 y así concluimos. Dice a la letra: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero
Es por la misericordia de Él que estamos de pie. Es por la misericordia de Él que hemos sido alcanzados. Es por la misericordia de Dios que más de 2 o 3 estamos en el 811 reunidos en esta mañana. Y es por la misericordia de Dios que usted está en esa sala, en ese lugar, reunidos ahí. Así es que en esta mañana vamos a orar juntos y vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo en gratitud y en reconocimiento a su soberanía. Qué bendición poder estar, grupo de 10 acá, en compañía de hermano David también y de mi esposa. Soberano Dios, gracias en esta hora por la oportunidad, Dios mío, de poder celebrarte culto, Dios de gloria. Con un grupo limitado, pero con una fe grande y un sentir y un deseo muy grande. Oh Dios mío, para adorarte, para alabarte, para decirte a voz de cuello, cuán grande es tu nombre, Señor, cuán grande es tu soberanía, cuán grande es tu misericordia. Te ruego, Señor, que en esta mañana bendigas tu pueblo de cerca y de lejos y que a la vez consueles de manera especial a todo corazón enlutado por la pérdida de un ser querido. Glorifícate, Dios mío, en cada familiar, Pacheco y Reyes, en esta mañana, y bendícenos por favor con tu espíritu, con tu palabra, que es espíritu y es vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, por favor. Amén. Qué bendición muy grande. A ver, una vez más, digan gloria a Dios. Qué bueno es escuchar la alabanza de más de 2, de más de 3 reunidos en el 811, siguiendo el reglamento establecido de las leyes del Distrito de Columbia. Gracias a Dios por poder estar juntos aquí y poder participar de esta actividad espiritual y llevarla de forma virtual a cada uno de ustedes. El reino de Dios y el reino de los hombres. De estos dos versículos, de estas dos escrituras, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, he estado hablando últimamente sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento y el real sacerdocio del Nuevo Testamento. Creo firmemente que la palabra del Señor es muy clara al mostrar la gran diferencia entre la sombra y lo real, lo inferior y lo superior, lo que fue y lo que es y será al final del plan de Dios. El real sacerdocio, al final, no solamente dice la Biblia que seremos sacerdotes, sino que agrega, seremos reyes y sacerdotes. En el presente, mientras estamos a este lado de esa eternidad en descanso, cumplamos con la labor del real sacerdocio. ¿Cuál labor? Intercediendo. Esa es una de las labores del sacerdote. Es una de las actividades del sacerdote. Interceder. Cumplamos con la labor del real sacerdocio adorando y alabando al Señor. Cumplamos la labor del real sacerdocio a este lado, siendo fieles, viviendo en paz y en santidad interna y externa, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tomamos en cuenta estos principios de interceder, ganar un alma para Cristo, testificarle o mostrarle el cambio que Dios ha operado en nuestras vidas, en realidad el título es muy hermoso y precioso y grande, pero nos quedaría pequeños y al final, pues tristemente, no alcanzaríamos el galardón completo. Pero si cumplimos fielmente con estos requisitos como real sacerdocio, el galardón es garantizado. ¿Lo creemos en esta mañana? Como reyes,
es una posición de autoridad, de poder. Ejerzamos la autoridad, ejerzamos el poder que hemos recibido de Él, el poder que hemos recibido para vencer toda acechanza del diablo. Usted no solamente es un sacerdote, usted no solamente es un rey para tener un título, sino que esta es una bendición, ser reyes y sacerdotes. Como reyes tenemos la autoridad del rey y creemos que así como Él venció, nosotros somos más que vencedores contra toda acechanza del diablo que se levanta en contra del creyente, del real sacerdocio en esta dispensación de gracia. Ejerzamos su poder sobre toda situación, por difícil que aparezca. Apropiémonos del poder, de la grandeza, de la autoridad de nuestro Rey, para poder salir airosos de cualquier situación que se nos presente. Él es nuestro general de generales por excelencia. Nosotros somos sus soldados, su ejército. Él no nos ha dejado en este mundo como un pueblo desprovisto de lo que necesitamos. Ejerzamos autoridad sobre toda estrategia del mal en contra de la perfecta voluntad de Dios, que anhelamos ejercer cada día, pero que hay oposición. Para esto, recuerde lo siguiente, que somos comprados a precio de sangre, como se nos predicaba anoche, que somos perdonados por su nombre. Cuando fuimos perdonados, cuando fuimos bautizados y recibimos su nombre, entraron en acción el valor de la sangre que Él pagó y el perdón gratuito por el nombre del Señor que fue invocado en nuestras vidas. Y si eso fuera poco, se nos dio un regalo, se nos dio un don, se nos dio una dádiva, se nos dio un adelanto, se nos dio algo en la medida de nuestra fe, se nos dio su poder para poder declararnos más que vencedores y para poder hablar no de nosotros, sino de el don, de la gracia, de la misericordia y del poder del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Y procuramos entonces aplicar lo que está escrito en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicen amén. Gloria a Dios, que se escucha a la distancia. Tienen que multiplicar la alabanza. Gloria al Señor. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Retomando el tema, el reino de Dios y los reinos del hombre. En la escritura leída en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el reino de Dios es universal, en razón de que Él es el creador de todo lo que existe, de todo el universo visible e invisible. Él gobierna sobre todo. Y no solo esto, sino que nuestro Dios es un Dios muy, pero muy responsable. Dice su palabra que Él sustenta toda la creación de la forma que Él estableció en el libro del Génesis. Sea en los cielos, sea en la tierra y aún debajo de la tierra,
Él da vida a todo ser viviente y Él hace salir su sol sobre todos y a tiempo y en cada lugar para que la vegetación embellezca la tierra. Y de esta manera se manifiesta la soberanía de Él sobre su creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hasta el día de hoy el sol no ha perdido su fulgor, sigue saliendo y sigue resplandeciendo y sigue sustentando las plantas, sigue alimentando aún al cuerpo físico, sigue proveyendo todo lo que el ser humano y la naturaleza necesita. Es un Dios perfecto que sustenta, que tiene cuidado de su creación. Y si Él cuida de las cosas inanimadas, que no tienen espíritu ni tienen vida, cuánto más de los que hemos sido comprados a precio de sangre. Aleluya. Cuánto más, ofrézcale ese aplauso a Él. Aleluya. Que los hermanos y hermanas que están en casa se den cuenta que en esta mañana hay más de 2 y 3 reunidos acá, reconociendo la grandeza, reconociendo la soberanía de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Le amamos porque Él nos amó primero. Si declaramos ahora que somos su propiedad, es porque entendemos el incalculable precio que Él pagó por nuestra redención. Si ahora somos, hermano, hijos de Él, es porque reconocemos cuál es su nombre. No solamente lo hemos recibido, sino que, hermano, ha sido invocado en nuestras vidas. Aleluya. Y si eso fuera poco, nos ha dado un adelanto de su poder para que podamos dar testimonio a quién nos debemos y a quién servimos. Su señorío, hermanos, se remonta a antes de la creación de la raza humana. Ya vimos que Él crea, que Él sustenta, que Él cuida. Pues antes de crear al hombre, ya había creado el reino animal, reino vegetal, reino mineral, etcétera, etcétera. Lo cierto es que su reino es un reino absoluto sobre toda la creación. Cuando Él quiso enviar un alto al caminar de los hombres en la antigüedad, Él lo ejecutó sin consultar con otro, porque no hay otro fuera de Él. Esta es la soberanía del Rey de los cielos, del Rey de la tierra, del Rey del universo, del que reina para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Él creó al hombre y lo colocó como un colono sobre su creación y lo dotó de autoridad, lo dotó de espiritualidad, lo dotó de esa conexión divina para que Él ejerciera dominio y autoridad y a la vez disfrutara de la creación de Dios. Esto está reiterado desde Adán hasta Noé y sus hijos. Y una nota para agregar. En el tiempo de Adán, Dios estableció que entregaba en su mano toda planta, toda vegetación, para que él participara de los frutos. Tremenda recomendación vegetariana. Le entregó el reino vegetal. Mientras que cuando sobrevivió Noé y su familia, Dios no solamente entregó toda planta, sino que dio autoridad a Noé y su familia sobre todo animal, para que pudiera también dar muerte y de esta manera participar de estos beneficios. Ya en Levítico, un poco más tarde, en el capítulo 11, se da la lista al pueblo de Israel de los animales que se pueden comer, y los que no. Eso fue para Israel en su momento. El reino del hombre. Desde los días de Nimrod, el hombre ha iniciado
ha querido establecer su reino, su dominio, su autoridad, para ejercer, para alcanzar renombre, para alcanzar reconocimiento sobre la faz de la tierra, aún hasta llegar al mismo cielo. Nimrod inició la construcción de unas gigantescas ciudades en su tiempo, en la llanura de Sinar, y también erigir una torre cuya altura llegara hasta los cielos, el reino del hombre. Con el llamado de Abraham, ya conocemos la historia, ese plan, ese reino fue desbaratado por la perfecta voluntad de Dios, y Dios inicia un proceso en su voluntad. Con el llamado de Abraham, Dios anuncia formar de él una nación con propósitos de eternidad y con propósitos de dar a conocer a toda la humanidad su voluntad, sus planes en su trato con el hombre. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Son las palabras iniciales de un Dios que diseña, de un Dios que ejecuta, de un Dios que supervisa, de un Dios que aprueba lo que Él se propone hacer. Nosotros esta mañana somos gente llamada por fe, y no pasemos por alto que es un plan de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Él la planeó, Él la ejecutó, Él ha dado esa puerta abierta para la salvación. Pero en cuanto a nosotros, nos toca entender que Él planea, que Él diseña, que Él supervisa y que Él aprueba los pasos del hombre. La Biblia dice que por Jehová o por el Señor o por el Señor Jesucristo son aprobados, son ordenados los pasos del hombre, y que Él aprueba a su camino. Yo en esta mañana agradezco a Dios que me haya tomado en cuenta para iniciar un propósito de su voluntad en mi vida. No ha terminado todavía con mi vida, y creo que con todos los que me oyen de cerca y de lejos, Él sigue trabajando. Pero lo importante es que ya somos gente con propósito, no nuestro propósito. El propósito de Abraham no era nada, pero cuando él oyó, él creyó y él dio paso al plan de Dios, comenzaron a gestarse los decretos divinos, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Pasaron varios años y muchas cosas en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, pero tocó a su nieto cumplir con los propósitos de Dios para formar la nación mencionada en Génesis capítulo 12. Esto quiere decir que cuando Dios da una promesa, quien la oye, quien la recibe, no debe de apresurarse. Debe de aprender a confiar y a esperar pacientemente en el proceso del plan divino. Dios habló a Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel, ya que Jacob significa tramposo, usurpador, engañador y todos esos títulos despectivos, apelativos despectivos. Dios lo cambió por Israel, que significa príncipe con Dios. Una vez más, nosotros estamos en proceso. Él ha comenzado algo grande en nosotros. Ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero estamos seguros que el que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros tiene el poder, mis hermanas, para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Solamente que nos toca a nosotros someternos al plan, al diseño, a la supervisión, a la aprobación del arquitecto del universo, del creador y sustentador del universo,
del que hace cosas grandes de lo pequeño, del que saca gloria de donde parece que no había nada. En Génesis 46, verso 3, tocó oír estas palabras al nieto de Abraham. Ya murió Abraham, ya murió Isaac, ya pasaron tantas cosas y pareciera que el sueño o la visión está truncada. Pero digo una vez más, cuando Dios diseña, planea y da señal de sus propósitos, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, aunque pasen los milenios, Él va a cumplir sus propósitos con los que le crean, con los que le esperen, con los que procuren agradarle a Él. Decimos amén en esta mañana, porque Dios nos ha dado la oportunidad de oírle, de creerle y de perseverar en sus propósitos. Dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, palabras de Dios a Jacob. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Las cosas de Dios son grandes. Si nosotros con una mente tan finita y una fe tan escasa, y que a veces las situaciones de la vida nos absorben y nos controlan y nos permiten ver solo lanzas y espadas y jabalinas y todo, y somos expuestos a tener más espacio para lo negativo que para lo positivo. Si nosotros en realidad creemos en un Dios grande que tiene el poder para hacer de la nada un vasto universo, no es imposible para Él tomar una pareja de ancianos y proyectarse para algo tan grande. Y a pesar de que pasen los años y el diablo se estaba riendo y estaba celebrando de que él había fallado, Dios es fiel a su palabra. Y el diablo estaba celebrando porque murió Abraham, murió Isaac, y Jacob ya está al borde de la muerte. Y es un padre adolorido por la pérdida o la muerte, según él, de su hijo José. Esto es lo que el enemigo podía sembrar en el corazón de Jacob. Mas Dios, que trabaja por senderos misteriosos, Dios no es sorprendido, hermanos, por el hombre. Él nos sorprende cada día. Él manifiesta su gloria. De pronto Jacob está tan contento porque sabe de José, pero de una vez Dios le recuerda sus propósitos iniciales, porque Él es un Dios que planea, que diseña, que supervisa y que aprueba sus propósitos, sus planes. Yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Alabanzas al nombre del Señor. El verso 46, el verso 26 del capítulo 46 de Génesis dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Digo una vez más, si el enemigo, si el adversario se estaba burlando, se estaba mofando de que el proyecto, que el plan de Dios había fracasado porque había escogido a gente débil, a gente insignificante, y es más, Abraham había muerto, Isaac había muerto, Jacob estaba un padre adolorido, un padre confundido por la muerte, por la separación de su hijo predilecto llamado José, como que la prueba, la aflicción era suficiente para que humanamente Jacob se desplomara y cayera en esa depresión de decir: Dios ya no va a hacer nada. El Dios que llamó a mi padre, el Dios que llamó a mi abuelo, a mi padre Isaac, el Dios de las promesas, de pronto se ha olvidado. Pero qué hermoso es cuando el creyente
de hoy está atravesando esas temporadas. Parece que por las pérdidas y por los golpes de la vida, como que Dios se ha olvidado, Dios ha dejado. Vengo a decirle en esta mañana que es cuando Dios está más cerca de ti. Vengo a decirte en esta mañana que es cuando la presencia de Dios está más cerca de ti. Al cumplimiento del tiempo del plan de Dios, el pueblo se formó, el pueblo se estableció, el pueblo, hermanos, se multiplicó a pesar de toda la estrategia. No fue una idea, no fue un plan de Faraón, todo lo que emprendió en contra de este pueblo. Pero desde allá se manifiesta que si Él, el Creador, el Dios de gloria, es con nosotros, no importa qué agente de esta tierra se levante en contra de los hijos de Dios, los hijos de Dios van a cumplir el propósito, el plan de Dios. Quedó manifiesto en aquel entonces. Y tengo la certeza que en esta mañana usted puede estar viendo gris, un panorama completamente difícil. Pero vengo a despertar fe, vengo a despertar confianza, vengo para decirle que Dios todavía no ha terminado, que Él no se ha dado por vencido. Y si Él es el vencedor y en su palabra está escrito que nosotros somos más que vencedores, mi hermana y mi hermano, no importa la avalancha que se haya venido en contra de tu vida, en contra de tu familia, el propósito de Dios está vigente. Él no ha terminado con nosotros. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al que vive y permanece para siempre. Después de tantos años y después de tantas cosas negativas que no eran comentarios, Faraón se levantó como un destructor de este pueblo. Intentó, pero está escrito que entre más lo subyugaba, más se multiplicaba. Llegó el momento. Éxodo capítulo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel, no los hijos de Jacob, sino los de Israel, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, sin contar las mujeres, sin contar los ancianos. Esto de a pie significa hombres aptos para la guerra, de 20 años arriba, sin contar todas esas otras categorías, hermano, casi 2 millones de personas estaban disponibles para cumplir el propósito de Dios, de aquello que Dios comenzó con un anciano y con una mujer estéril. Alabo a Dios, porque así es nuestro Dios. Él hace cosas grandes de lo pequeño. Él hace cosas maravillosas de aquello que parece que no significa nada, que no es nada. En esta mañana usted es un rey, usted es un sacerdote, usted todavía puede alabar, usted todavía puede disfrutar de la presencia, de la autoridad, de la confianza que da el Rey del universo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Dios había dicho a Abraham en Génesis 15 de 400 años. Pero esos 30 años fue el tiempo de bonanza, fue el tiempo de paz que vivieron mientras José estaba vivo. Se les dio el territorio de Gosén, cerca de donde estaba el palacio de Faraón y donde estaba José como primer ministro. Allí podía José ver sus familiares y cómo la mano de Dios estaba prosperando todo lo que hacían. ¿Quiénes eran ellos? No pase por alto ese detalle. José
Dice la Biblia en Génesis 46 que este pueblo era un pueblo dedicado al pastoreo de ovejas y ganado y a la agricultura. Cualquiera dice un campesino, gente ignorante que desconoce las luces de la ciudad, el ambiente de la sabiduría, de la tecnología. Tengamos mucho cuidado. Por eso sigo diciendo, hermano, que nosotros, que por misericordia de Dios, quizás en esta nación hemos alcanzado algún beneficio por su misericordia, tengamos mucho cuidado cuando nos encontramos con personas que están batallando como nosotros batallamos hace muchos años. Ellos no son menos que nosotros. Ellos no son menos por no tener una residencia, un documento que les permita ir y venir. En el plan de Dios son piedras preciosas. En el propósito de Dios cuentan para un proyecto soberano. Aleluya. No nos olvidemos de dónde nos encontró Él. Ese grupo de pastores, gente maloliente, gente del campo, gente expuesta al sol, gente labradora de la tierra. No eran de cuna, de policlínica. No eran de familias relevantes, de nobles, de sangre azul, como se dice. Pero así es nuestro Dios. De lo humilde, de lo vil, de lo que parece que no era, Él levanta para gloria de su nombre. Siéntase privilegiada, siéntase bendecido en esta mañana por ser parte de un pueblo que no era pueblo, pero que ahora es un presente continuo. Usted es una hija del rey. Usted es un rey, es un sacerdote. Usted no ministra para cualquier sistema religioso. Usted ofrece su cuerpo, su vida, su mente, su corazón, todo su ser en sacrificio vivo y santo al Dios que se manifestó en carne y que pagó el precio de sus pecados, que le perdonó por su nombre, que le dio su Espíritu Santo. Aleluya. Para que usted se identifique como una familia, como un pueblo con una identidad diferente. 430 años, 30 años de bonanzas en Gosén. Allí el pueblo se extendió, allí el pueblo se multiplicó. Y pasados los 430 años, en el mismo día, dice, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cómo salió este pueblo? No salió un pueblo ordenado, no salió un pueblo disciplinado. No era un pueblo que tenía habilidades, no estaban en la escuela, en las universidades egipcias. ¿Qué hacían ellos? De pastores de ovejas, de cuidar sus ovejas, de cuidar su ganado, de labrar su tierra. Con todo eso, estuvieron dedicados a ladrilleros, adoberos, a hacer ladrillo para construir las ciudades de Ramsés y de Sucot y de Pitón. ¿Quiénes eran ellos? Pastores, gente de ganado, gente del campo, gente agricultora. Y bajo el yugo de Faraón, ¿qué? Ladrilleros. ¿Tenían algo de qué gloriarse? Era una multitud de esclavos, siervos, sometidos bajo el yugo de Faraón. ¿Tenían algo de qué gloriarse? Es por eso, mis hermanos, que no importa cuántos años lleves de caminar en este reino de gracia, no importa algunos logros alcanzados en lo espiritual, no importa la forma en que Dios te use de alguna o de otra manera, nunca te olvides de dónde Él te sacó. Y que si ahora alguna luz irradia de cada uno de nosotros, no es nuestra luz, es la luz de Él. Que siempre caminemos con humildad, con sencillez, reconociendo lo que éramos y lo que somos y lo que seremos para gloria de su nombre. Alabanzas al Señor. Sí, porque somos expuestos a imitar lo negativo, a imitar como un pueblo que salió en desbandada sin mirar a los lados, porque si miraban atrás, ¿qué es lo que tenían? La armada de Faraón.
no era un pueblo organizado, no era un pueblo con provisiones. Salieron con lo poco que tenían y lo que Dios había establecido en su palabra, que cuando ellos salieran de Egipto no iban a salir con las manos vacías, sino que iban a salir con grandes riquezas, riquezas que los mismos egipcios proveyeron para ellos, porque de alguna manera era el faraón el que había emprendido una campaña de exterminarlos. Pero el favor de Dios, el plan de Dios se cumplió porque Dios lo había dicho. No es porque fueran tan guapos, no era porque estaban tan reconocidos y que por eso los egipcios se movían a misericordia y a darles oro, a darles plata. Es porque Dios lo había dicho, que cada vez que se manifieste el favor de Dios en tu escuela, en tu trabajo, y tienes un ascenso y obtienes algún logro, que eso no sea para que camines diferente, para que pienses diferente, que sea para que valores que si de alguna manera has escalado en lo material, en lo académico, en lo familiar, en áreas de la vida, vivas más agradecido, porque tenemos la tendencia a olvidarnos de que cuando comenzamos a caminar en este terreno de gracia no sabíamos nada. Pero ahora tenemos mucha revelación de quién es Dios. Ahora hablamos mucho de su doctrina. Ahora Él nos ha enriquecido con muchas riquezas espirituales. Ellos, el pueblo de Israel, salió en una desbandada, nada de organizados, sencillamente en obediencia a una voz, que era tiempo de marchar, que era tiempo de amandar, de obedecer el mandato de Dios a través de la voz que Dios estaba usando, la voz de Moisés. ¿Qué era Israel a esta altura? Una vez más, una multitud de esclavos que apenas habían tenido tiempo para cuidar sus ovejas, sus ganados y sembrar, porque eran pastores de rebaños, de ovejas, de ganado y gente de agricultura. Y si eso fuera poco, ahora eran ladrilleros. Era gente al trabajo forzoso allá en Egipto. Eran esclavos. Entonces Dios comienza, el Dios que diseña, el Dios que planea. Él ejecuta y Él supervisa y Él aprueba. Cuando el creyente de la gracia de Dios, desde Pentecostés para acá, toma en cuenta estos principios de Dios, que Él es el que planea, que Él es el que diseña, que Él es el que ejecuta y que Él es el que supervisa y que Él es el que aprueba, no necesitamos esperar, hermanos, que tienen que vernos para vestirnos, para lucir como hijos de Dios con las convicciones que hemos recibido. Sí es cierto que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero eso, hermanos, nos puede causar algún conformismo y caer en ese lado donde está mucha gente, donde solamente oye y nadie supervisa, nadie tiene control de nadie, porque únicamente se puede ver en pantalla y quién está y cómo vive y quiénes son los que están al otro lado, que vivan, que hagan. Eso es el evangelio de hoy. Pero el pueblo de Dios tiene unas convicciones diferentes, que este Dios que planea, que diseña, que ejecuta, también supervisa, también está presente. De manera que nosotros no podemos caer en esa confusión de creer que solamente cuando venimos a un lugar para reunirnos es que tenemos que vestir diferente, arreglarnos diferente, rasurarnos, afeitarnos como estamos instruidos a hacerlo por la palabra del Señor, limpieza por dentro y por fuera. Ahora es muy fácil que hombres y mujeres, porque al tío, a la tía, se le ocurre decirle: mujer, hombre, te miras bien guapa, con pantalones, hombre.
Te miras bien guapo con esa barba. Eso te lo dice él. Eso te lo dice ella, pero él dice otra cosa. Y como no nos estamos viendo, muchas y muchos están cayendo en esos baches. Que este distanciamiento social no sea un distanciamiento espiritual para el real sacerdocio. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios que comienza una operación de libertad a los esclavos. Aleluya. Dios comienza a formar su reino. Por eso antes del Sinaí, el padre, el cabeza de familia, ejercía la función de juez, profeta y sacerdote. Dios hablaba a Adán, Dios habló a Noé, Dios habló a Abraham, Dios habló a Jacob, a Isaac, y ellos transmitían lo que Dios decía a sus familias. Dios hablaba con Job y Job corría en oración por él, por su familia, a pesar de las cosas que sabemos, pero él no descuidaba su relación con el Dios de la gloria, porque era el tiempo de la era patriarcal, donde Dios hablaba con personas, con familias, y lo hacía a través del jefe, de la cabeza, del sacerdote, del juez y el profeta. Pero cuando Dios formó una nación, cuando Dios se propone cumplir el plan de Génesis capítulo 12, Él los llevó al Sinaí y les dijo: ustedes esperen aquí abajo, porque yo tengo algo que decir para todos ustedes, pero lo voy a decir a un solo hombre para que Él a su vez lo dé a conocer a ustedes. Es el gobierno teocrático de Dios, donde Él gobierna, donde Él diseña, donde Él planea, donde Él ordena y supervisa y aprueba sus proyectos. Era la teocracia. Dios lo llevó allí y le dio cosas relevantes, cosas sobresalientes, que son las glorias de Israel hasta el día de hoy. Glorias que desaparecieron de muchas maneras. Le dio la ley, el culto, el sacerdocio y un tabernáculo. Todo diseñado, todo planeado, todo ordenado detalladamente, todo supervisado y todo aprobado por Dios. ¿Por qué etapa vamos nosotros en esta mañana? Su poder se manifestó de muchas maneras con este pueblo. Lo resume el Salmo 114, verso 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué huiste? Y tú, Jordán, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Israel, el que dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Alaben el nombre de Jesús, pueblo del nombre. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. El diablo también tiembla a la presencia de Dios, pero no porque la sienta, sino porque él sabe el castigo severo que le espera. Él sabe que hay un lugar de tormento para él, sus secuaces y todos los que le siguen. Pero para el pueblo del Señor aún hay cielo nuevo y tierra nueva. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas de la roca. Es un resumen de todo lo que sucedió desde el Mar Rojo hasta el Jordán, de todo lo que pasó. Ya en tierra prometida, ya le dio una ley, ya le dio un tabernáculo, ya le dio un culto, ya le dio un sacerdote, cosas que Israel
como nación, es el único pueblo que ha disfrutado de ese privilegio. Ya he mencionado que cuando un país se emancipa de otro, se libera de otro, se sabe que en Sudamérica, los patriotas que lucharon por la liberación del yugo español, cuando lo lograron, ellos hicieron su propia constitución. Y así ha sucedido con los diferentes países que están en el mundo. Cuando un país, cuando se independiza, cuando un reino se independiza de otro reino, ellos crean sus constituciones, sus cartas magnas, y para eso seleccionan personal capacitado del país para legislar las leyes que van a regir a esa nación. En este caso fue diferente. Israel no tuvo nada que aportar. Aarón no tuvo nada que aportar en el diseño del tabernáculo. Moisés no tuvo nada que aportar. Ellos sencillamente recibieron. Por eso dije, Él diseña, Él planea, Él ejecuta, Él ordena, Él supervisa y Él aprueba. Es que Él es grande. ¡Aleluya! No hay otro. No hay dos, no hay tres. Uno su nombre. Ya en tierra prometida, después de tantos años y de tantas manifestaciones de su poder, Dios le dio la monarquía. Saúl, David y Salomón y otros, etcétera, etcétera. Ya el templo estaba erigido, hermanos amados, porque el tabernáculo fue el medio que Dios usó para dirigirlos, para guiarlos en la travesía del desierto, desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Ya en tierra prometida, ellos se organizaron mejor. Es más, cuando cruzaron el Jordán, el pueblo ya pasó ordenado. Cuando cruzaron el Mar Rojo fue una desbantada, porque atrás venía la armada egipcia. Ellos pasaron desordenados, pasaron en montón, pero cuando cruzaron el Jordán ya hubo un orden. Ya hubo unos sacerdotes que tomaron el arca, que pisaron las aguas del Jordán y las aguas se comenzaron a abrir. Ya hubo un monumento de 12 piedras conforme las 12 tribus de Israel. Ya hubo un monumento, una conmemoración para que cuando estuvieran al otro lado y otras generaciones miraran hacia atrás ese monumento y preguntaran de a qué se debe, alguien debía de tener respuesta. Es que el Dios de nuestros padres, el que partió el Mar Rojo, el que nos trajo por el desierto, Él también abrió este Jordán, aleluya. Tu Mar Rojo, tu Jordán que estés enfrentando, ten la seguridad, mi hermana y mi hermano, que tú vas a pasar al otro lado. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Ya en tierra prometida, hermanos amados, Dios puso en el corazón de David edificar una casa formal donde estuviera el arca. Pero David era un hombre de guerra, era un hombre violento, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en razón de que cuando él se equivocaba, se quebrantaba, reconocía, pedía perdón y Dios lo restauraba. Como humano tiene sus áreas débiles, grises, negativas, pero por alguna razón Dios dice de él que ese hombre tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Digo yo, un corazón dispuesto, no un corazón perfecto. Eso espera Él de nosotros, un corazón dispuesto. Que cuando las cosas salgan bien, alabemos al Señor como lo hacía David. Como expresó, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Que cuando las cosas no anden tan mal, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nos equivocamos, hermanos, no nos defendamos, ni mucho menos justifiquemos o ataquemos. Más bien tomemos la actitud de David, arrepintámonos, reconozcamos que es la naturaleza. David dijo, porque en maldad, en pecado me concibió mi madre y por eso me pasan estas cosas,
pero Señor, ¿cómo me puedo esconder? Y imploró la misericordia de Dios y Dios lo restauró. Creo que si aplicamos estos principios, no nos vamos a descuidar, hermanos amados, de tanta bondad, de tanta oportunidad que hay de parte de Dios. David, hombre de guerra, hombre con imperfecciones, y el sentir de él era bueno. Y a veces hay sentires que la gente siente. Y por eso digo yo, en este tiempo hay tanto predicador ambulante, porque tienen un sentir de hacer algo y de decir algo. Y cualquiera como pone su champa por ahí, y muchos también oyen y siguen esas disoluciones. Pero qué bonito es cuando el sentir es sometido al plan de Dios. Cuando David sintió ese buen deseo, dijo: yo tengo una casa, ya una casa formal, ¿verdad? Y ahora voy a adquirir un lugar porque voy a hacer algo bien grande, bien hermoso para el Dios que me ha llamado, que me ha sostenido y que me ha traído y que me ha coronado acá. Ahora voy a hacer algo. Y allí mismo Dios le habló y le dijo: tú no lo harás, porque tú eres un hombre de guerra, tú eres un hombre violento, tú has derramado mucha sangre, y esto lo hará un hombre de paz. Un hombre de paz. Y en efecto nació Salomón, cuyo nombre significa pacífico. David sintió el deseo, Dios corrigió, pero Dios no prohibió, y en su tiempo Dios permitió que Salomón realizara esa gran obra, que es la construcción, la edificación del primer templo. Proyecto de Dios desde el tabernáculo. Con la diferencia que Salomón hizo todo en grande. Porque, hermanos, las cosas de Dios van de aumento en aumento. Las cosas de Dios van de aumento en aumento. Aleluya. Y aunque parezca que a veces no se avanza, y aunque parece que a veces los planes, los propósitos que tienes para con Dios y para con tu vida como que se truncan y como que te estancas y como que no avanzas, ten paciencia, que Dios no ha terminado todavía. Yo sigo creyendo que Dios tiene propósitos grandes. Y yo me uno a este grupo de 10 que están en esta mañana para alabarle, para adorarle y para decir: gracias, Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Porque todas estas cosas con Israel, desde su formación, desde su planeación, desde su ejecución, desde su aprobación, ordenación, hermanos amados, no hay otra mano sino la mano de Dios. ¿Quién es Él? Él es el Rey del universo. Y ahora Él se propone formar una nación. Una nación que no tendrá que reunirse un congreso, diputados, asamblea, senadores para dar sus leyes. No, las leyes vinieron de arriba. Qué pueblo tan hermoso, ¿verdad? Lea Deuteronomio 4 y ahí va a encontrar usted cómo Dios le recuerda muchas cosas a este pueblo. Recibió la ley, recibió el tabernáculo, Éxodo 25. Nada tuvo que aportar Moisés. Cuando se dijo el sacerdocio, no fue Leví que dijo: yo creo que por ser la tribu. No. Dios escogió a Aarón. Cuando Dios llama, Dios aprueba. Y cuando se quisieron oponer algunos por ahí, Dios manifestó su gloria. Amén. Se levantaron en contra de Aarón, Dios manifestó su gloria. Tocante al tabernáculo, nada de la ingeniedad, de la capacidad que tenía Moisés. Moisés no solamente ostentaba el cargo de un estadista, había sido instruido en la Universidad de Egipto. Además de eso, ostentaba el rango de general. Pero ahora era un pastor de más de 500,000 de hombres, sin contar adultos, mujeres y niños. Un pastor, un líder, conforme el propósito de Dios. No tuvo nada que aportar él. Aarón, nada tocante a sus vestiduras. Es Dios quien diseña, quien planea, quien ordena, quien aprueba, hermano, quien supervisa y el que aprueba.
Cuando tú te conduces delante de Él, no tienes que pensar, pues, que es que para que me vean, para que esto. No, no, no. Te conduces con temor y temblor, no cambias, no tienes un aspecto 8 días y después cambias. Y ahora con estas cuestiones de la máscara, uno no sabe qué hombre, qué creyente, qué pentecostal, qué apostólico anda bien presentado. Ahora hasta les permite ocultar ciertos cortes en la barba, ciertos diseños, ciertos piquetes, porque le gusta a la tía, porque le gusta al tío. Pero recuerda, hermano y hermana, que hay un Dios que nos ha tomado, que hay un Dios que nos conoce de adentro hacia afuera, y que tenemos que conducirnos con temor y temblor delante de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Dios dice: no, no serás tú, será tu hijo Salomón, porque será un hombre de paz. Y de hecho Salomón significa pacífico. En esta mañana tengo que parar aquí sobre este gran proyecto del reino de Dios y el reino de los hombres, dejándole recordatorio que en este caso, en esta nación, no era nación. Ahora Dios la hace una nación. Él la libertó del yugo de Egipto. Ahora Él le va a dar una ley. Una ley es para obedecerla, no es para cuestionarla. Es para hacer lo mandado y evitar hacer lo prohibido. Entonces hay tanto que aprender del propósito de Dios con un pueblo que Dios escogió, que Dios formó, que Dios llevó, que Dios estableció y que Él le proveyó todo, pero a la larga nos damos cuenta de que este pueblo no cumplió las expectativas de Dios. Por eso la escritura que leímos: mas vosotros sois real sacerdocio. Pido una alabanza del sacerdocio santo para un Dios santo. Pido una alabanza para un Dios que entiende que la santidad no es tampoco andar una falda arrastrando ahí y todo el tiempo de camisa manga larga y bien resurados y bien recordados del cabello. Santidad interna se exterioriza no solamente en lo que vemos, sino también en lo que hacemos. Que Dios nos guarde, porque hemos sido comprados a precio de sangre, porque hemos sido perdonados por su nombre, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo, aleluya, que no lo puedes comprar, que no lo puedes negociar. Dios lo dio, como le dio a Israel su ley, como le dio el tabernáculo, como le dio el culto, como le dio el sacerdocio. Él es el rey. Él es el que manda. Él es el que gobierna. Les invito en esta hora para que demos gracias al Señor y nos quedamos en esta parte, en la transición entre David y Salomón y el proyecto de la construcción del templo, porque ahora ya están en tierra prometida. Ahora el tabernáculo que sirvió para guiar al pueblo ya cumplió, ellos ya llegaron, Dios ya cumplió. Si ellos no cumplen, es problema de ellos. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado por su misericordia. Él es fiel. Si nosotros no nos preocupamos por ser fiel a Dios, Él seguirá siendo glorificado por otras personas. No le quepa la menor duda que si usted no le alaba, otro le va a alabar. Que si usted no vive en paz y en santidad, alguien lo va a hacer. Entonces yo anhelo en esta mañana que el pueblo que conoce a este Dios, el real sacerdocio del Nuevo Testamento, se esfuerce, asuma el compromiso, valore la oportunidad de Dios hacia nosotros. En esta mañana les invito a que estemos de pie y que demos gracias a Dios. Levante su mano por unos minutos. Departamento, maestra de escuela dominical que han tenido esta mañana el privilegio de estar aquí. Gloria al Señor. Adoramos y pedimos, oh Dios, en esta mañana por algunas maestras o maestros que están estorbados de salud, Dios mío, o en horario de turno, que les guarde, que les bendiga, que les ayude.
Señor, bendice tu pueblo. Permite que esta palabra, Señor, que ha sido escrita, que ha sido dejada y que hoy es predicada con convicción, con valor, con fe, con confianza, fortalezca, instruya, oh Dios, a su pueblo. Ayúdanos a caminar, Señor, agradándote en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hacer cordial invitación para esta tarde a la transmisión de las 5 en punto y recordarles, pues después de todo esto o antes de esto, después de esta transmisión, antes de las 2 o después de las 2, expresar de alguna manera sus condolencias a la familia Pacheco por medio de textos. Ellos pues están tan abrumados que de pronto no le pueden contestar por ahorita, pero habrá la oportunidad de poderlo hacer. Se establece que no por recomendación de ellas ni provisión de la familia, sino por recomendación de la administración, no será posible acompañarles al entierro a las 2 de la tarde. Así que cordialmente invitados, y de esta manera oramos para ser despedidos. Maravilloso Dios, gracias por tu palabra y gracias por el grupo de hermanas, oh Dios, no más de 10 en esta mañana, reunidas en este lugar para adorarte, para bendecirte. Te ruego, Señor, que guardes nuestro regreso a casa y que esta tarde bendigas de manera especial tu pueblo, que nos ayudes, oh Dios, para continuar ejerciendo, Señor, la posición que nos has asignado por tu gracia. Somos tu real sacerdocio y somos, oh Dios, reyes con autoridad en esta tierra y reinaremos por siempre contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre.